Samuel tenía solo 2 meses para salvarlo. El hotel familiar estaba al borde de la quiebra y, como estrategia inesperada, decidió infiltrarse como empleado para comprender mejor la situación. Sin embargo, al enamorarse de la joven gerente, Julia, se encontró atrapado en una red de secretos al descubrir conexiones inesperadas entre su propio pasado y la historia de su familia. Hola, amigos, esto es la cruda realidad, bienvenidos. Samuel miró por la ventana mientras conducía por la carretera serpenteante entre las montañas. Con 28 años, ajustó sus gafas de sol, pensando en la tensa reunión que acababa de tener con sus hermanos. Como heredero de la empresa familiar, construida por su abuelo, sentía el peso de la responsabilidad. El pequeño hotel en el pueblo rural estaba al borde de la bancarrota. Sus hermanos querían cerrarlo para evitar más pérdidas, pero Samuel no podía aceptar esa decisión. Para él, el hotel era especial, el primer negocio de su abuelo y la base de todos los logros familiares. 2 meses, murmuró Samuel, recordando el plazo que se había fijado, 60 días para volver a hacer rentable el hotel o aceptar cerrarlo. Decidido a intentarlo, continuó su viaje. Al llegar al pequeño pueblo, quedó impresionado por la belleza del lugar. Una cascada majestuosa caía detrás del hotel, creando una escena impresionante. ¿Cómo puede estar este lugar en quiebra?, se preguntó. Para entender mejor la situación, decidió infiltrarse como trabajador del hotel. En el vídeo les pido que consideren darle un me gusta, suscribirse al canal y dejar un comentario. De vuelta a la historia, usando ropa sencilla y un nombre falso, se presentó como el nuevo conserje. La gerente, Julia, lo recibió con una mirada sospechosa. ¿Tienes experiencia como conserje?, le preguntó, observándolo con detenimiento. Claro, mintió Samuel, aparentando confianza, soy excelente limpiando. Julia alzó una ceja, claramente dudando. Bien, entonces puedes comenzar limpiando los baños del salón. Los suministros están en el armario de limpieza. Samuel tragó saliva, consciente de que la tarea sería más difícil de lo que esperaba. Durante las siguientes horas, Samuel luchó con cubos, escobas y productos de limpieza, esforzándose en no levantar sospechas. Julia pasaba de vez en cuando para revisar su trabajo, siempre con una expresión crítica. Necesitas fregar más fuerte, le indicó en un momento, mostrándole cómo hacerlo correctamente. Samuel asintió, sintiendo como sus manos le dolían por el esfuerzo poco habitual. En los días siguientes, continuó su trabajo como conserje, observando cuidadosamente la rutina del hotel y conversando con los pocos huéspedes. Poco a poco, empezó a entender la raíz de la crisis. El pueblo mismo estaba en declive, alejando a los turistas. Una tarde, mientras limpiaba las ventanas del vestíbulo, Samuel escuchó. Julia conversaba con una pareja de ancianos que estaba a punto de irse. Es triste ver la ciudad así, comentó la señora. Solíamos venir cada año, pero ahora las calles están oscuras de noche, los lugares turísticos abandonados. Ni siquiera encontramos un buen restaurante abierto. Julia asintió, acomodándose con tristeza. Lo sé. Ha sido duro para todos nosotros. La gestión de la ciudad ha sido pésima en los últimos años. Esa conversación despertó una idea en Samuel. No solo necesitaba salvar el hotel, sino ayudar a revitalizar toda la ciudad. Esa noche, reunió el valor para hablar con Julia y hacerle una propuesta. ¿Y si organizamos una limpieza comunitaria y un festival para atraer turistas?, sugirió. Podríamos reunir a los comerciantes locales, limpiar el pueblo, reparar lo que esté en mal estado. Julia lo miró, sorprendida por su iniciativa. En realidad, no es mala idea, admitió, pero necesitaríamos recursos y promoción para el festival. Samuel respondió rápidamente, déjamelo a mí, ya planeando cómo utilizar los contactos de su familia sin revelar su verdadera identidad. Durante las siguientes semanas, Samuel y Julia trabajaron juntos para organizar la limpieza comunitaria. Él estaba impresionado por la dedicación y creatividad de la joven gerente, y Julia, a su vez, comenzó a verlo bajo una nueva luz, admirando su entusiasmo y sus ideas. El día de la limpieza llegó soleado y animado. Decenas de residentes y comerciantes se reunieron en la plaza central, equipados con escobas, cubos y herramientas. Samuel y Julia lideraron los grupos, distribuyendo tareas y alentando a todos. Comencemos con la plaza, anunció Julia, sosteniendo una escoba, y luego nos dividimos para limpiar las calles principales. Samuel asintió, agarrando un cubo. Yo me encargo de la fuente, ofreció mientras se remangaba. A lo largo del día, el pueblo estaba lleno de actividad. Se barrieron las calles, recogieron desechos, arreglaron jardines, y los voluntarios pintaron bancos y señales de tráfico. Samuel utilizó sus contactos para asegurar donaciones de pintura y materiales,
cuidando siempre de no revelar su verdadera identidad. Conforme avanzaban los trabajos, Samuel y Julia se acercaban cada vez más, intercambiando miradas cómplices, riendo juntos ante situaciones graciosas y celebrando cada pequeño logro. Una chispa de atracción comenzó a crecer entre ellos, aún tímida y no declarada. Fueron días de intenso trabajo. Finalmente, la noche anterior al festival, agotados pero satisfechos, el grupo se reunió en la plaza para admirar el resultado de su esfuerzo. La ciudad parecía haber cobrado vida, calles limpias, la plaza floreciente, escaparates pintados en tonos vibrantes. «Hicimos un gran trabajo», comentó Julia, mirando alrededor con orgullo. Samuel asintió, sintiendo una ligera culpa por seguir ocultando su verdadera identidad. Antes de que pudiera decir algo, Julia continuó: «Aún queda mucho por hacer, pero es un comienzo. ¿Qué te parece si seguimos planeando? Podemos cenar en mi casa y discutir los próximos pasos». El corazón de Samuel latió con rapidez ante la invitación. «Claro, me encantaría», respondió, tratando de disimular su sonrisa. Esa noche, Samuel llegó a la casa de Julia, sencilla pero acogedora, y fue cálidamente recibido por sus abuelos, una pareja de ancianos amables que insistieron en unirse a la conversación sobre los planes para el festival. Mientras disfrutaba de un delicioso guiso casero, el abuelo de Julia comenzó a contar historias sobre el pasado del pueblo. Samuel escuchaba atento, fascinado por los detalles de aquella época en que el turismo comenzaba a florecer en la región. «¿Sabes?», dijo el anciano con una chispa nostálgica en los ojos, «hace más de 50 años, cuando construyeron ese hotel, le presté a un amigo un poco de dinero para arrancar el negocio. No era mucho, pero era todo lo que tenía en ese momento». Samuel sintió como su corazón se aceleraba al darse cuenta de que escuchaba una historia sobre su propio abuelo, aunque nadie allí lo sabía. El anciano continuó: «Nunca me devolvió ese dinero, ¿sabes? Pero tampoco se lo pedí. El hotel dio trabajo a mucha gente aquí, incluida nuestra familia. Creo que, al final, fue una buena inversión». Julia miró a su abuelo, sorprendida. «Abuelo, nunca me contaste esa historia». El anciano se encogió de hombros. «Ah, son cosas del pasado. Lo importante es que el hotel ayudó a que el pueblo creciera. Es una pena ver cómo han cambiado las cosas». Samuel apenas podía contener su emoción, aquella revelación lo cambiaba todo. Sabía que debía hacer algo al respecto, pero ¿cómo, sin revelar quién era en realidad? Después de la cena, Samuel y Julia salieron a dar un paseo. La noche era agradable, con una suave brisa y un cielo estrellado. Caminaron en silencio por unos minutos, hasta detenerse frente a un pequeño puente sobre el arroyo que cruzaba la ciudad. «Gracias por venir a cenar», dijo Julia, rompiendo el silencio. «A mis abuelos les caíste muy bien». Samuel sonrió, sintiendo como su corazón latía más rápido. «Soy yo quien debe agradecerles. Tu familia es increíble». Se miraron un largo momento, la tensión entre ellos crecía lentamente, como si los empujara una fuerza invisible. Sus rostros se acercaron y el beso fue suave, vacilante al principio, pero pronto se profundizó, cargado de emoción contenida. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Samuel sintió una mezcla de felicidad y culpa. Sabía que debía decirle la verdad a Julia, pero temía perder todo lo que habían construido juntos en las últimas semanas. «Julia, comenzó, pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Era un mensaje de sus hermanos, recordándole el plazo que se acercaba. Samuel suspiró, consciente de que necesitaba tomar una decisión. «Tengo que irme», dijo con pesar, «pero nos vemos mañana en el festival, ¿de acuerdo?» Julia esbozó una tímida sonrisa. «No puedo esperar». A la mañana siguiente, el pueblo despertó en un frenesí. El festival que Samuel y Julia habían organizado para atraer turistas estaba a punto de comenzar. Las calles, recién limpias y decoradas, ya comenzaban a llenarse de visitantes curiosos. Julia corría de un lado a otro revisando los últimos detalles, aunque algo la inquietaba. Samuel no estaba por ningún lado. «¿Alguien ha visto a Samuel?», preguntaba a cada empleado del hotel con el que se cruzaba, pero todos sacudían la cabeza negativamente. A medida que avanzaba el día y el festival cobraba vida, la preocupación de Julia se transformaba en frustración. ¿Cómo podía desaparecer justo ahora, después de todo el esfuerzo que habían puesto? Finalmente, llegó el momento culminante del festival, una presentación musical en la plaza central. La multitud se reunía y el ambiente era alegre, pero Julia apenas podía concentrarse, sus ojos escudriñaban la multitud constantemente, buscando a Samuel. De repente, un murmullo comenzó a extenderse. Por la plaza, Julia vio a un grupo de hombres en trajes elegantes acercándose al escenario, y entre ellos,
para su sorpresa, estaba Samuel. No era el Samuel conserje que ella conocía. Este Samuel llevaba un traje distinguido y una postura segura que nunca había visto en él. El presentador tomó el micrófono, y su voz resonó en la plaza. Damas y caballeros, tengo el honor de presentar a los patrocinadores de este evento, los hermanos Parker de Parker Enterprises. Julia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Samuel, el sencillo conserje de quien se había enamorado, era en realidad el heredero millonario del hotel. Mientras Samuel hablaba sobre la importancia de revitalizar las pequeñas ciudades, Julia luchaba con una tormenta de emociones. Se sentía traicionada, como si toda su relación hubiera sido una mentira. Tan pronto como Samuel bajó del escenario, buscó a Julia entre la multitud. Cuando la encontró, vio el dolor y la confusión en sus ojos. Intentó acercarse a ella y llamarla por su nombre, pero ella se dio la vuelta y desapareció entre la gente. En las semanas siguientes, la ciudad experimentó una transformación notable. El festival fue un éxito, atrayendo la atención de los medios y una afluencia de turistas curiosos. Los negocios locales prosperaron, y el hotel volvió a disfrutar de una ocupación constante. Pero para Julia, la alegría del éxito se veía opacada por el dolor de la decepción. Evitaba a Samuel a toda costa, negándose a responder sus llamadas o mensajes. Una tarde soleada, mientras Julia estaba en casa, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de traje portando un maletín. «Señorita Julia», preguntó de manera formal. «Soy el abogado de la familia Parker. Tengo un asunto importante que discutir con usted y su familia». Intrigada y un poco aprensiva, Julia llamó a sus abuelos y lo invitó a pasar. Los tres se sentaron en la sala, ansiosos por descubrir de qué se trataba. El abogado aclaró su garganta y comenzó: «Después de una exhaustiva investigación en nuestros registros, la familia Parker descubrió una inversión inicial que el señor García, señalando al abuelo de Julia, hizo en el hotel familiar hace más de 50 años. El abuelo frunció el ceño, recordando la historia que había contado durante la cena semanas atrás. En reconocimiento a esa inversión crucial y al papel que su familia desempeñó en el éxito inicial del hotel, la familia Parker ha decidido transferir la propiedad del establecimiento al señor García y sus herederos». Un asombroso silencio cayó en la sala mientras Julia y sus abuelos intercambiaban miradas, apenas creyendo lo que escuchaban. «¿Pero cómo?», logró balbucear el abuelo. El abogado sonrió amablemente. «El señor Samuel Parker insistió personalmente en esta decisión. Considera que es lo justo». Mientras el abogado explicaba los detalles de la transferencia, Julia sintió que su corazón se agitaba. Samuel no era el hombre frío y calculador que temía, había hecho algo extraordinariamente generoso. Esa noche, incapaz de contener su ansiedad, Julia caminó hasta la plaza frente al hotel. Para su sorpresa, encontró a Samuel sentado en uno de los bancos, mirando pensativamente el edificio. Al verla, Samuel se levantó, con sus ojos llenos de esperanza y arrepentimiento. «Julia, comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, con la voz temblando. Samuel dio un paso hacia ella. «Porque era lo correcto. Tu abuelo creyó en el sueño de mi abuelo hace muchos años, y sin él, nada de esto existiría». Hizo una pausa, luego agregó: «Y porque me enamoré de ti, Julia, de la verdadera tú, sin importar quién pretendía ser yo». Julia sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Yo también me enamoré de ti, Samuel. De ese conserje torpe que quería salvar nuestro pueblo». Samuel sonrió y extendió su mano. «Creo que todavía tenemos mucho trabajo por delante. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos, esta vez sin secretos?» Julia miró su mano extendida, el hotel detrás de ellos, y finalmente sus sinceros ojos. Sonriendo, entrelazó sus dedos con los de él. Mientras caminaban de la mano por la plaza, el hotel brillaba suavemente bajo la luz de la luna, un símbolo de un nuevo comienzo no solo para ellos, sino para todo el pueblo. La historia que había comenzado hace más de medio siglo, con un préstamo entre amigos, había florecido en algo hermoso y duradero, demostrando que nunca es tarde para hacer lo correcto y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Este relato es mucho más que una historia de amor, es un testimonio de cómo el pasado y las decisiones de quienes vinieron antes pueden transformar profundamente el presente y el futuro. A través de los personajes de Samuel y Julia, y el trasfondo de sus familias, se despliega una trama que aborda temas universales como la identidad, el sacrificio, la herencia emocional y el poder de la generosidad y el perdón. La historia nos recuerda que, a menudo, las acciones más pequeñas y aparentemente insignificantes de nuestros ancestros pueden tener un impacto impensable en nuestras vidas, y que, en el fondo, todos tenemos la capacidad de redimirnos y honrar a aquellos que han contribuido a nuestro bienestar y al de nuestra comunidad.
Samuel, quien inicialmente aparenta ser un sencillo conserje, simboliza la dualidad entre la identidad y la autopercepción. A pesar de su papel de conserje, guarda un secreto trascendental: es el heredero de una enorme fortuna y responsable del futuro de una empresa familiar. Al presentarse como alguien común, Samuel puede explorar su verdadero interés en la comunidad, lejos de la presión que su riqueza y estatus implican. Así, la relación que construye con Julia es genuina, libre de expectativas materialistas. Sin embargo, este disfraz también lo obliga a enfrentar la verdad de que la autenticidad es vital en las relaciones, y el ocultamiento de su identidad termina afectando no solo su vínculo amoroso, sino su rol en la comunidad. Julia, por otro lado, representa la esperanza y el optimismo de la comunidad. Ella es el pilar que mantiene vivo el espíritu del pueblo, esforzándose por sacarlo adelante en medio de tiempos difíciles. Su vulnerabilidad y desilusión cuando descubre el secreto de Samuel muestran el profundo valor que da a la sinceridad y a la conexión emocional real. La decepción que siente Julia refleja una herida que trasciende la relación amorosa. Ella ve en Samuel a un aliado en la lucha por restaurar la vida del pueblo, y al sentirse traicionada, parece perder también la esperanza de este propósito mayor. Uno de los temas más emotivos de esta historia es la idea de legado. El abuelo de Julia, sin saberlo, plantó la semilla de lo que un día florecería como el hotel, y eventualmente, el renacimiento del pueblo. Su acto de generosidad, al prestar el dinero para construir el hotel, es un testimonio de confianza y visión compartida que trasciende generaciones. Al final, el reconocimiento y la devolución del hotel a la familia de Julia por parte de Samuel es un acto de justicia y gratitud, un homenaje a quienes creyeron en algo mayor que ellos mismos y arriesgaron lo que tenían para construirlo. Este ciclo de generosidad refleja cómo las decisiones de una generación pueden afectar profundamente a las siguientes, para bien o para mal. Samuel, al devolver el hotel a la familia de Julia, también le devuelve a ella el sentido de pertenencia y la oportunidad de restaurar el lugar de sus raíces. Es una acción que trasciende lo material, pues lo hace para honrar un acto de confianza y fe de los abuelos en un proyecto compartido. Es, en última instancia, un símbolo de amor hacia Julia, quien hereda esa visión y ese deseo de comunidad. La historia también aborda temas fundamentales de las relaciones humanas, como la sinceridad, el amor incondicional y la redención. Samuel no solo busca el perdón de Julia, sino también el de sí mismo por el temor que lo llevó a esconder su verdadera identidad. Su viaje emocional refleja la lucha entre el miedo a perder a alguien importante y la necesidad de ser completamente auténtico. La relación entre ellos se convierte en un campo donde ambos se ven obligados a confrontar sus miedos y sus aspiraciones más profundas, hasta el punto en que el amor se convierte en un catalizador de crecimiento y autodescubrimiento. El momento en que Julia perdona a Samuel es un acto poderoso de reconciliación, un reflejo de su valentía para aceptar las imperfecciones del otro y permitir que la bondad de sus acciones pese más que los errores cometidos. Esta decisión es un recordatorio de que el perdón no es solo una liberación para el otro, sino también para uno mismo. Aceptar la verdad y dar una segunda oportunidad se convierten en actos que los liberan y les permiten construir un futuro juntos, ahora sobre cimientos firmes y sin secretos. Esta historia muestra también el poder de la comunidad y de cómo los esfuerzos colectivos pueden reavivar lo que parecía perdido. La transformación del pueblo no solo se debe a los recursos financieros, sino a la unión de los habitantes, al trabajo conjunto de Samuel y Julia, y a la participación de todos en un proyecto común. La colaboración entre ellos fortalece los lazos de la comunidad y hace visible el poder de un propósito compartido. La historia nos recuerda que los cambios más profundos son aquellos que ocurren cuando las personas se unen, motivadas no solo por la mejora individual, sino por el bien colectivo. En última instancia, esta historia es un homenaje a la fe, al amor y a la conexión humana que va más allá del tiempo. La herencia de los abuelos de Julia y Samuel se convierte en una fuente de fortaleza para sus nietos, quienes, a través de sus errores y sus aciertos, logran darle un nuevo significado a su legado. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar el orgullo y el miedo, y que a veces, el lugar más inesperado para encontrar la paz y la felicidad es precisamente allí donde se encuentran nuestras raíces. Este relato nos deja con una reflexión poderosa: no importa cuán complejo o difícil sea nuestro pasado, ni las barreras que puedan levantarse. Si existe la voluntad de comprender, de sanar y de hacer lo correcto, siempre habrá una posibilidad de construir algo hermoso y perdurable. La historia de Samuel y Julia es una historia de redención, de la importancia de las raíces, y de cómo, incluso después de generaciones, el amor y la bondad pueden dejar una huella imborrable. Si disfrutaste de esta historia, no olvides dejar un comentario o calificarla. Además, te invito a ver el vídeo que está apareciendo en pantalla ahora.